Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche vamos a conversar con un hombre muy interesante, con tópicos que yo creo que son de interés para todos. Contamos con la presencia de Raúl Obregón. Él es el fundador de MIR Consultores. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Ustedes pueden leer las opiniones, reflexiones de diversas índoles a través del Nuevo Diario en la página de opinión. No, en la página de Managua, creo que es. Managua. Los lunes. Sí. Los lunes está siempre su columna y precisamente vamos a hablar de una de ellas que realmente me dejó pensando y es interesante. En el próximo segmento vamos a abordar de ese artículo, pero en estos momentos queremos comentar acerca del artículo que ha publicado Raúl Obregón sobre la gente hoy por hoy está votando por ella misma. ¿Qué significa esto? Bien, lo que nosotros entendemos por esto, o lo que queremos decir con eso, es de que la persona, la lógica de decisión de la persona hacia dónde votar, tiene que ver con sus problemas, con sus necesidades, con sus aspiraciones, con sus proyectos de vida. Digamos que pesa más eso que lo ideológico, que lo meramente político. Hay una tendencia, así lo hemos visto por casi siempre en los discursos políticos, una tendencia a enviar mensajes eminentemente políticos, pues que tienen que ver con digamos, el funcionamiento del Estado, la institucionalidad, esto y el otro, lo cual no deja de ser importante para la población, pero lo más importante para ellos es obtener algunas respuestas entonces a su situación. Entonces, nosotros consideramos y nos hemos casado con esto porque creemos que es un proceso lógico de toma de decisiones. O sea, la gente dice, mis problemas son, por decirte algo, el problema del empleo. La gente quiere empleo en cantidad y en calidad. O sea, en cantidad quiere más empleo, en calidad quiere que el que ya tiene empleo tenga mejor condiciones de trabajo, mejor salario, etc. Entonces, ese es mi problema. Entonces, lo que la gente busca es una propuesta, ¿verdad?, electoral que contribuya a resolverle su problema. En este caso, hablemos del empleo, pues, por decir algo, sí, que es siempre el problema que más sale en el caso de Nicaragua. Ese es el primer paso. Entonces, cuando un candidato esté enviando mensajes que le dice a la población, mira, yo voy a trabajar sobre el empleo, voy aquí. Entonces, el segundo paso, dice la gente, ok, me está hablando de mi problema, ahora, ¿le creo o no le creo? Viene la segunda parte, pues, ¿hay credibilidad o no hay credibilidad? Si no hay credibilidad, hasta ahí llegó ese mensaje político electoral. Y, por ejemplo, aquí hay un caso típico de esto, creo que fueron las elecciones del 2001, que había un candidato que sabía que el problema del empleo y el mensaje de él era, yo voy a generar 1 millón de empleos en los 5 años. Entonces, ese fue el mensaje que de alguna manera era coincidente con lo que la gente estaba pidiendo en aquellos años más, porque el desempleo en aquellos años era mucho mayor. Pero no creían en ese mensaje. O sea, no creían que la persona lo estaba diciendo. O sea, que lo estaba haciendo meramente electoral. Entonces, no funcionó. Entonces, tiene que creer la población que lo que le están diciendo es genuino, o sea, hay una disposición de hacerlo. El tercer paso es, ¿tiene capacidad o no tiene capacidad de hacerlo? O sea, yo le puedo decir a la gente, yo te voy a resolver el empleo, la gente puede ser que me crea, pero diga, pero este no tiene capacidad de hacerlo, no tiene, ya sabes, el apoyo, el esto, el otro para hacerlo. Entonces, hasta ahí llegó. Entonces, me explico, es un proceso de 6, 7 pasos que sigue la gente, tal vez intuitivamente, hasta que toma su decisión. Entonces ellos están, no es que sea un actor, no es que sean actores racionales, pues como dicen los teóricos, pero sí evidentemente saben cuál es su problema, saben cuáles son sus necesidades, saben cuáles son sus aspiraciones y ellos por ahí se van, pues. Hoy en día,
que estamos, sobre todo el gran segmento de los jóvenes, bastante jovencitos, digamos de 16 a los 26, de los 26 para allá, son los millennials, que están tan, digamos, entretenidos con las redes sociales. No sé, digamos, yo que soy una consumidora y estoy frecuente en las redes sociales, si están teniendo, digamos, una verdadera estrategia de comunicación en cuanto a las propuestas que tienen los partidos en las redes sociales. ¿Usted considera, porque usted es un estudioso del tema de las elecciones, lleva tantos años, conoce más o menos de cierta manera el comportamiento de la juventud, hace constantes estudios y se dice, por ejemplo, que los jóvenes poco están informados sobre incluso en qué consiste la democracia, la importancia de su voto, entre otros factores? Mira, a mí me parece que hay una tendencia a menospreciar a las personas, a la población, hay una tendencia. Y hay que tomar en cuenta, además de eso que vos decías, de que en este país hoy por hoy tenemos una composición socioeconómica de la población que, de acuerdo a nuestros números, hay un 70% de la población que nosotros todavía sostenemos que está en la línea de pobreza o encimita de la línea de pobreza. Entonces, según nuestros datos, por ejemplo, hay un 2% de población que es lo que se podría considerar un nivel socioeconómico alto, que es la gente posiblemente full, si lo podemos decir así, redes sociales, ¿verdad? Que está usando redes sociales de todo tipo y que tiene todas las condiciones materiales, equipos, tecnología a su alcance. Sí. Después tenemos aproximadamente un 22-23% de población que es lo que se podría llamar una clase media típica, que también usa muchas redes sociales, ahí ya tenés un 25 más o menos. Y que también pues tienen acceso a todo tipo de redes sociales. Y después ya te queda más o menos un 70-72% de la población, que son lo que nosotros llamamos clase media baja, más o menos un 35%, que sí tiene acceso, pero no tanto como los otros. Y por otro lado, queda otro 35%, que es lo que está un poco más de la clase baja, digamos, que se divide en dos. La clase baja tendiendo a clase media baja y la clase baja que los estudios especializados en estudios de pobreza hablan de la pobreza extrema, que viene siendo un 10%. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el uso de la red social está muy vinculada, según nosotros, sí, al tema de dónde estás en la estructura socioeconómica del país. Sin embargo, lo que se percibe más o menos en las redes sociales es como apatía. No quiero hablar de política, no me interesa la política, haces de repente sondeos y no, yo no me meto en eso. Entonces, ¿eso es, digamos, un pensar mayoritario entre los jóvenes o no? Yo pienso que sí, pero vuelvo y repito, yo creo que los jóvenes, una buena proporción de jóvenes adolescentes no están interesados en la política, pero sí están interesados en su bienestar y en sus proyectos personales. Entonces, los jóvenes y la población sabe de que, tanto lo que es el sector privado como generador de riquezas y de empleo, como el gobierno como facilitador de eso, son determinantes para él alcanzar sus proyectos. Pero esa es una cosa. Otra cosa es estar metido en una dinámica de estar discutiendo de política. De hecho, la gente tiene una tendencia y tenemos una tendencia, yo lo hago a veces y por lo general, dependiendo de frente a quién estoy, que cuando se empieza a hablar de política, pues yo tiendo mejor a echarme para atrás, pues digamos a no meterme en discusiones políticas. Igual que no lo hago en discusiones religiosas, pues desde chaval no me enseñaron ni política ni religión, ¿me entendés? No discutás porque ni vas a cambiar ni te van a cambiar. Entonces eso yo creo que de alguna manera tiene que ver en todo esto. Pero los jóvenes y toda la población está interesada en su vida, en su futuro. Entonces, cuando hablamos de democracia, por ejemplo, en el caso de nuestro trabajo, a nosotros siempre nos sale, ¿qué es para usted la democracia? Le decimos, para mí, tener paz, libertad, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera no calza con lo que es, digamos, lo que es la teoría de la democracia desde el punto de vista de los ilustrados y de la academia, pues, porque la democracia es otra cosa.
Pero para la gente eso es democracia, tener libertad y tener paz, o sea, poder hacer lo que vos querés. Y esto tiene un origen, y eso no es por gusto, esto tiene un origen desde mi punto de vista que son los 80. Me explico que son los 80. Entonces, los 80 han representado de alguna manera un punto de partida para unos, para bien, para otros, que les ha servido para hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, aquí la gente sabe que en los 80, en tiempos de guerra, llegó un momento en que una persona no podía andar libremente en las calles. Pues, digamos, yo que tenía 30 y tantos años en esa época, bueno, pues un día me detuvieron en la calle para preguntarme por mis papeles, porque yo tenía que ser reservista y no los andaba. Me acuerdo que me llevaron a un lugar, no preso pues, sino a un batallón. Me preguntaron dónde vivía, yo dije, y me llevaron a una casa de un batallón que correspondía a mi sector. Entonces, eso de alguna manera te coarta tu libertad. Y si tenías menos de 24 años y no andabas el papel, ibas a unos lugares donde iban a los chavalos, etc. Entonces, ahora no tenés eso. Y la persona que andaba vendiendo naranja, el varón pues que andaba vendiendo naranja en la calle, si no presentaba sus papeles, igual se lo llevaban. Se lo llevaban, ¿qué significaba? Perdía su libertad, digamos, porque lo podían montar y llevárselo en un batallón. Segundo, es gente que trabajan informalmente y que generan su ingreso cotidiano, y si ellos no trabajan, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay alimentación, no hay provisión, no hay alimentación para su casa. ¿Me explico? Entonces, en cuanto, por ejemplo, a la credibilidad que usted percibe en este segmento, digamos, en las próximas elecciones, ¿qué es lo que está exponiendo la gente? ¿Si tienen credibilidad en el proceso electoral o continúa ambiguo? A ver, digamos que hay un 60 y 65% de la población que está diciendo que tiene credibilidad. O sea, pues que las elecciones van bien, que no hay problema, vámonos, salgamos de esto ya y se acabó. Hay un 35%, 32, 35% que dice que no, pues que no tienen credibilidad en el proceso. Pero sí es interesante de que por lo menos en los estudios nuestros, casi el 80% dice sería bueno o queremos que haya observación electoral. Pero eso tiene un sustento. El sustento es que hay al menos un 70% de esos que dicen yo quisiera que haya observación para que no haya conflictos, no haya problemas. Pues la observación desde afuera va a verificar, va a validar y va a decir todo estuvo en orden o hubieron tales y tales imperfecciones, pues, pero todo bien, pues. O va a denunciar las cosas que no están bien. Pero el otro 20% te dice, de los que hablan de observación, te dice para evitar el fraude. O sea, son dos connotaciones los que tiene. Entonces, yo creo que la gente en ese sentido no está viendo esa situación caótica de que como está pasando X y Z cosa, entonces las elecciones no sirven. Nosotros queremos en próximas ocasiones, en próximas oportunidades, poder comentar más alrededor de las próximas elecciones que están, bueno, a la vuelta de la esquina, es en noviembre. 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Queremos comentar más al respecto porque es importante que conozcamos algunos aspectos básicos que a veces parecen obvios, pero que no necesariamente tal vez se tienen claro. Nosotros también queremos compartir otro tipo de reflexiones en este espacio, aprovechando que está don Raúl acá en nuestro programa, para comentar algunas reflexiones en cuanto a nuestras costumbres como sociedad. Por ejemplo, uno de los artículos que me gustó muchísimo encontrarme en el Nuevo Diario es desactivando la tendencia a terribilizar. ¿Qué significa esto? Cuando regresemos de estos cortes.